Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a dejar de culpar a los judíos y romanos de su muerte, porque culpables somos todos, y a Él no lo mataron. Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Juan 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra afable gratitud por la gentileza de permitirnos entrar en su espacio y tiempo privado cada día para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer iniciamos los comentarios del interesante capítulo 12 del Evangelio de Juan, con la presentación del trascendental acto de generosidad, valoración y aprecio mostrados por María de Betania a la persona del Señor Jesucristo. A diferencia del Dr. McDonald, el Dr. Scofield y Matthew Henry opinan que este ungimiento que el Señor agradeció y resaltó como una preparación para su sepultura y que se perpetuaría junto a la predicación del Evangelio, es el mismo que se narra en Mateo 26:6 y Marcos 14:3. Pero sea el mismo o en diferentes momentos, la importancia radica en el significado y devoción con que María lo hizo y porque mostraba ser la única de los discípulos de Jesús que asimiló las enseñanzas en cuanto a su próxima muerte y resurrección. Ayer dimos a conocer los comentarios del Dr. McDonald fundamentados en los versos 1 al 11, y en el día de hoy nos corresponde presentarles versos del 12 al 19, bajo el tema La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Como cumplimiento a lo que estaba escrito de él, el Señor, después del disfrute de la cena en casa de María, Marta y Lázaro, el que había resucitado, avanza a las bocas de los leones, podríamos decir, para enfrentar su muerte en las afueras de Jerusalén. Sin embargo, antes debe ser objeto de un esplendoroso recibimiento en la ciudad por parte de los que creían en él y de todos los visitantes que estaban en la ciudad con motivo de la fiesta de la Pascua. El historiador Josefo habla de que podrían haber alrededor de 3 millones de personas de visita durante esta fiesta. Matthew Henry dice que la retirada que el Señor había hecho de Jerusalén y sus alrededores con motivo del arrecio de la persecución farisaica
serviría para que su regreso en pocos días se convirtiera en una entrada triunfal, cabalgando en su pollino en medio de las aclamaciones de júbilo de las multitudes. Ahora llegamos a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Fue el domingo antes de su crucifixión. Es difícil saber exactamente lo que las multitudes pensaban acerca de Jesús. ¿Entendían realmente que Él era el Hijo de Dios y el Mesías de Israel? ¿O lo consideraban simplemente un rey que los libraría de la opresión de Roma? ¿Se estaban dejando llevar por la emoción del momento? Indudablemente, algunos en el grupo eran verdaderos creyentes, pero la impresión general es que la mayoría de la gente no tenía un verdadero interés de corazón en el Señor Jesús. Las hojas de palmera que las personas ondeaban son un símbolo de descanso y paz después de la aflicción. La palabra hosanna significa salva ahora, te rogamos. De modo que parecería que las personas reconocían a Jesús como el enviado por Dios para salvarlos de la crueldad de los romanos y darles descanso y paz después de su aflicción durante largos años de opresión gentil. Jesús entró en la ciudad montando un asno joven, un burrito. El asno, por supuesto, era una bestia de carga común, pero más que eso, el Señor Jesús estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Juan citó de Zacarías 9:9 para probarlo. No temas, hija de Sión, y he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. La hija de Sión es una referencia figurativa al pueblo judío. Siendo Sión una colina de la ciudad de Jerusalén, los discípulos no entendieron que lo que estaban pasando era un cumplimiento exacto de la profecía de Zacarías, que Jesús estaba en efecto entrando en Jerusalén como el legítimo rey de Israel. No obstante, después de que el Señor regresara al cielo para ser glorificado a la derecha del Padre, se dieron cuenta de que estos eventos fueron un cumplimiento de las Escrituras. En los versículos 17 y 18 se nos dice más sobre la multitud. En la multitud que observó a Jesús entrar en Jerusalén, había muchos que lo habían visto resucitar a Lázaro. Estos les dijeron a otros acerca de este asombroso milagro. Mientras la noticia se extendía, una gran multitud de personas vinieron al encuentro de Jesús. Desgraciadamente, su motivación era la curiosidad en vez de la fe verdadera en la mayoría. Mientras la multitud crecía en tamaño y el interés en el Salvador aumentaba, los fariseos estaban fuera de sí. Nada de lo que pudieran decir o hacer tenía el menor efecto. En un gesto dramático, gritaron que todo el mundo se iba tras él. No entendían que el interés de la multitud era algo pasajero y que los que verdaderamente adoraban a Jesús como el Hijo de Dios
eran realmente muy pocos. Podemos agregar algún comentario más de lo que nos dice Matthew Henry acerca de esta entrada. ¿Quiénes fueron los que clamaron? Grandes multitudes que habían venido a la fiesta. No precisamente los habitantes de Jerusalén, sino la gente de las aldeas y pueblos comarcanos. Los más cercanos al templo del Señor eran los más lejanos del Señor del templo. Quizá le habían oído predicar en la región y eran admiradores suyos y por eso anhelaban presentarle sus respetos en Jerusalén. Quizá también eran los sinceramente devotos judíos que habían venido con anticipación a la fiesta a fin de purificarse, por lo que estaban más prestos que sus vecinos de la capital a rendir a Dios este homenaje. No eran los líderes ni los potentados de la capital quienes fueron al encuentro de Jesús, sino el pueblo llano. Sin embargo, Cristo recibe mayor honor de parte de esta muchedumbre de aldeanos que de la podredumbre de los cortesanos, porque Él valora a los hombres por el precio de sus almas, no por el blasón de sus armas. ¿Cuál es el motivo que les indujo a esta gente? El oír que Jesús venía a Jerusalén. Ya antes le habían buscado, aunque no todos con buena intención. Pero los que buscaban sinceramente, al oír que venía a la capital, se sintieron incitados a tributarles un recibimiento conveniente. ¿De qué forma expresaron sus sentimientos hacia él? De la mejor forma que podían hacerlo. Estas multitudes despreciables a los ojos de los líderes judíos fueron como una figura, aunque pálida, de aquella otra gloriosa multitud, la cual nadie podía contar, que estaban en pie delante del trono y en la presencia del Cordero, según Apocalipsis 7:9. Aun cuando estos no estaban delante del trono, sí que estaban en la presencia del Cordero. De aquel coro celestial de Apocalipsis 7 se nos dice que tenían palmas en las manos. También estos tomaron ramas de palmera. La palmera ha sido siempre símbolo de triunfo y de victoria, lo que es especialmente a través del martirio, como es claramente el caso de la multitud de Apocalipsis. También el Señor iba a triunfar a través de su próxima muerte frente a los principados y potestades. De modo que aquí se estaba anticipando parte de la victoria que el Señor tendría en la cruz, de su triunfo en la tumba y de su venida, su regreso triunfante como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga.